Entonces, como yo les decía, este módulo va a ser calificado con un test o una evaluación al término, ¿no es cierto?, de fines de noviembre, una semanita, yo creo que unos días antes, esperemos, la cual ustedes van a tener que rendir, ¿no es cierto?, un formulario de Google, ¿ya? Así que ojalá presten atención, yo igual les voy a ir compartiendo los videos que yo vaya grabando con estos contenidos. También voy a elaborar un apunte donde ustedes van a tener, ¿no es cierto?, y les voy a compartir también las PPT, ¿ya? Ahí ustedes van a tener acceso a todo el material. Es cosa nomás de ir repasando y también de estar presente en las clases para que se pongan, ¿no es cierto?, al día con los contenidos y vayan tomando apuntes si es que le parece algo, ¿no es cierto?, importante destacar, ¿ya? Lo mismo va a ser con la asignatura de especialidad. No se va a enviar tampoco actividad, sino que vamos a ir viendo en clase a clase también los contenidos y al término de ¿no es cierto?, de los contenidos que vamos a analizar, también van a rendir un formulario de Google. Entonces, la última actividad que ustedes me debieran enviar o que ya debieran tener enviadas es la actividad 1 y la actividad 2. Actividad 1, donde estaban, ¿no es cierto?, los balances que tenían que hacer, más el cálculo, ¿no es cierto?, del impuesto a pagar, ya, y todo el procedimiento. Y la segunda actividad que vimos ayer y repasamos y volvimos a recalcar cada uno de los puntos con el tema, ¿no es cierto?, del inicio de actividades, ¿ya? Esas son las dos únicas actividades, así como caso práctico, por así decirlo, y que ustedes tienen que desarrollar. Ahora solo va a ser formulario y un como mini test, por así decirlo, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla y les voy a acceder, ¿no es cierto?, a la PPT que elaboré. Ya, chicas, ¿se ve la PPT? Sí, perfecto. Ya. Entonces hoy día vamos a ver la estructura de las remuneraciones, es decir, los componentes del haber imponible y no imponible. Primero tenemos que saber qué son las remuneraciones. Yo creo que todos ustedes han escuchado, tanto a sus papás, ¿no es cierto?, a algún familiar, que reciben una remuneración o mediante un pago, ¿no es cierto?, de una planilla que se llama liquidación de sueldo. Ya todos los trabajadores que sean dependientes tienen acceso a estas remuneraciones. Los independientes son solo, ¿no es cierto?, ingresos o perciben, ¿no es cierto?, alguna retribución económica por concepto de su prestación de servicio, ¿ya? De acuerdo al Código de Trabajo, porque todas las remuneraciones, es decir, todo lo que sea aspecto contractual entre un trabajador y un empleador, está avalado, ¿no es cierto?, y regulado por el Código del Trabajo, ¿ya? Ahí están todos los aspectos legales, es decir, incumplimiento o no incumplimiento de las obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Y en este caso las remuneraciones también están reguladas por el Código del Trabajo. Y podemos decir, ¿no es cierto?, y se puede comprender de acuerdo al Código del Trabajo, Código Laboral, que las remuneraciones son contraprestaciones
o compensaciones, por así decirlo, en dinero y también otras adicionales, por eso es que se llaman compensaciones también, que recibe el trabajador, ¿no es cierto?, en un mes o en un periodo, ¿no es cierto?, que estipule el empleador por causa de un contrato de trabajo, es decir, que exista, ¿no es cierto?, una relación laboral mediante un contrato de trabajo, ¿ya? Donde, ¿no es cierto?, el empleador se obliga a retribuir, ¿no es cierto?, esta prestación en dinero, ¿ya?, al trabajador por sus servicios prestados, y el trabajador se obliga con el empleador a prestar ese servicio, por lo cual fue contratado. Y estas remuneraciones se clasifican en dos tipos de, por así decirlo, dos conceptos súper importantes que nosotros nos vamos a topar y que podemos identificar de la liquidación de sueldo. Ustedes, cuando tengan acceso a una liquidación de sueldo de algún familiar, lo van a ver y van a visualizar estos dos componentes o tres componentes, pero lo que estamos viendo ahora son lo imponible y no imponible. De esto que se distribuyen, ¿no es cierto?, las remuneraciones, que son aquellas que se constituyen remuneraciones y que quiere decir que son parte del haber imponible, y aquellos que no constituyen remuneración, es decir, que forman parte del haber no imponible, ¿ya? Es decir, en los conceptos, los elementos que uno puede percibir dentro de una liquidación están los que constituyen remuneración, parte del haber imponible, y los que no constituyen remuneraciones, que son parte del haber no imponible. Dentro de los conceptos o elementos de las remuneraciones que constituyen remuneración o forman parte del haber imponible está el sueldo o sueldo base. ¿Y qué es el sueldo base? Básicamente es un monto que es obligatorio y fijo, ¿ya? Siempre hay una parte fija y eso se llama sueldo base, ¿ya? Y obviamente es pagado, ¿no es cierto?, en periodos iguales establecidos en el contrato de trabajo, que por lo general no se puede exceder del mes. Ahora, el mes va a depender, ¿no es cierto?, de cómo lo estipule el empleador, porque muchas veces, ¿no es cierto?, los sueldos se pueden pagar a fines de mes, que es lo más común, ¿ya? O se pueden pagar de 15 en 15, ¿ya?, que hace el mes, o de 21 en 21, ¿no es cierto?, o los 5 de cada mes, ¿ya? Eso es obviamente de acuerdo a la información también que tenga que estar en el contrato de trabajo, cómo se va a percibir y pagar esa, ¿no es cierto?, remuneración. Pero tiene que ser mensual, o sea, no puede ser cada 2 meses que yo le pague al trabajador, no, mensual, ¿ya? Y obviamente también tiene que estar estipulado, ¿no es cierto?, el sueldo base en el contrato de trabajo, el monto, ¿ya? Y ese sueldo base es el que percibe el trabajador por su jornada ordinaria de trabajo. ¿Qué quiere decir jornada ordinaria? Es aquella jornada que se hace, ¿no es cierto?, en la semana y que no puede exceder, ¿no es cierto?, de 45 horas semanales, que por ley se establece que son 45 horas semanales y que se está haciendo todo un proceso para bajar, ¿no es cierto?, de 45 a 40, pero actualmente nosotros tenemos una jornada laboral semanal de 45 horas, ¿ya? Y eso se llama jornada ordinaria. Y esa jornada ordinaria se puede distribuir de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿ya? Si es de lunes a viernes, no puede exceder de 9 horas. Y si es de lunes a sábado, no puede exceder de 7,5 horas diarias, ¿ya? Y eso también queda estipulado en el contrato de trabajo. Todos los acuerdos de remuneraciones, beneficios económicos, tienen que estar en el contrato de trabajo o en un anexo, ¿ya?, de contrato. Y como les decía, ¿no es cierto?, que el ingreso mínimo no puede exceder, ¿no es cierto?, de un pago, ¿no es cierto?, de un mes. Y también no pueden ser, o sea, legalmente, el sueldo que perciba o sueldo base no puede ser, ¿no es cierto?, inferior al ingreso mínimo. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que en la actualidad y en la realidad eso no es así. Por lo general la persona, ¿no es cierto?, es contratada por menos del sueldo mínimo. ¿Y qué hacen, ¿no es cierto?, los empleadores? Que con bonos o asignaciones
ya le van subiendo por así decirlo, el valor al sueldo del trabajador, ¿ya? Pero eso no debe ser. También tenemos el sobresueldo. Y el sobresueldo es lo que se llama horas extras o jornada extraordinaria, ¿ya? Y que consiste, ¿no es cierto?, en realizar horas, ¿no es cierto?, fuera de la jornada ordinaria y las cuales se van a pagar con un recargo del 50%. Es decir, por ejemplo, si un trabajador tiene una jornada ordinaria de 45 horas semanales hablando, de lunes a viernes, de 9 horas diarias, y ¿no es cierto?, debe realizar esporádicamente horas extras, estas tienen que ser fuera de su jornada ordinaria, es decir, después de las 9 horas, y pueden ser solo 2 horas diarias, es decir, desde las 10, ¿no es cierto?, hasta las 12, por así decirlo, ya como máximo. Y no puede exceder de 12 horas semanales. Todo lo que sea fuera de su jornada ordinaria se llama sobresueldo o horas extra, ¿ya? Y eso se paga, ¿no es cierto?, con un recargo del 50%. También se puede percibir o puede percibir como parte, ¿no es cierto?, del haber imponible, comisiones. Las comisiones constituyen remuneración para todo evento. Y por lo general, ¿no es cierto?, las comisiones son un porcentaje que le paga al empleador por, ¿no es cierto?, las ventas mensuales o las compras realizadas mensualmente y, ¿no es cierto?, que van a derivar de alguna operación básicamente en la que el trabajador colaboró y se le va a pagar un porcentaje de aquello, ¿ya? Por lo general las comisiones siempre las reciben los que cumplen funciones de vendedor, ¿ya? Ellos por lo general siempre tienen un sueldo fijo, un sueldo base fijo y además, ¿no es cierto?, comisiones, que vienen siendo como un tipo bono, ¿ya? Pero que obviamente se lo paga de acuerdo, ¿no es cierto?, al porcentaje que estipule la empresa. Tenemos participación, que la participación es básicamente cuando hay repartición de utilidades, cuando esta persona, ¿no es cierto?, este trabajador, forma parte de una empresa. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos, ¿no es cierto?, que en la sociedad en comandita hay un socio que se llama gestor? Ya. Este socio gestor recibe una participación que se le llama, porque él como también parte de la sociedad, ya va a recibir esta porción de utilidades que a él le va a convenir y que se pactó la escritura pública, ¿ya? Eso se llama participación. Repartir las utilidades, las ganancias, ¿no es cierto?, después de haber hecho el balance general, ¿no es cierto?, a fines de año, al 31 de diciembre, haber hecho, ¿no es cierto?, el cálculo, ¿no es cierto?, del impuesto y quedó, ¿no es cierto?, una ganancia al bolsillo de la empresa. Eso, si los socios deciden repartirla, se llama participación, ¿ya? Está la gratificación, que la gratificación, ¿no es cierto?, corresponde a una remuneración extra, por así decirlo, de forma obligatoria que tiene que pagar un empleador a un trabajador. Y existen dos formas de pagar esta gratificación, ¿ya? Esta gratificación se puede pagar mediante la repartición y en forma una vez al año, donde se reparten las utilidades y equivale casi, entre comillas, y haciendo un cálculo grande, al 30% de las utilidades para todos los trabajadores que reciban, o sea, que estén en la empresa, ¿ya? Y la otra, que la más que se utiliza dentro de la empresa, es la mensual, que se paga, ¿no es cierto?, también una parte de las utilidades que equivalen al 25%, ¿ya?, de la remuneración del trabajador. Y esa se paga de forma mensual. Y está la especie valuable en dinero en caso, ¿no es cierto?, de algunas regalías extras, por ejemplo, aguinaldos, ¿ya?, de fiestas patrias, de Navidad, otros bonos, ya, de producción, de título, de gestión, etcétera, que, ¿no es cierto?, vienen a sumar y a ser parte de este haber imponible. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, chiquillas, de los elementos que constituyen remuneración, es decir, que forman parte del haber imponible. ¿No? Perfecto.
Seguimos. Y ahora vienen obviamente, aquellos conceptos de remuneraciones que no constituyen remuneración, es decir, que forman parte del haber no imponible. ¿Y cuáles son estos conceptos de remuneraciones? Están, ¿no es cierto?, todas las asignaciones que va a recibir el trabajador como concepto de beneficio, que vienen básicamente a sumar el imponible, pero que no forman parte, ¿no es cierto?, de este imponible, por así decirlo, ¿ya? ¿Y cuáles son? Las más comunes en la movilización y la colación, pero también está el concepto de pérdida de caja, de gasto de herramientas, viáticos y las cargas familiares, ¿ya? ¿Qué es la movilización? Todo, bueno, ustedes también cuando hicieron su dual también recibían algunas o recibían una asignación por movilización o otra por colación y ahí, ¿no es cierto?, obtenían alguna retribución económica. La asignación de movilización es una asignación que se paga a los trabajadores para que ellos puedan, ¿no es cierto?, trasladarse desde su domicilio hasta el lugar donde se encuentra, ¿no es cierto?, el servicio que tienen que prestar, es decir, donde se encuentra la empresa y el lugar donde ellos trabajan, y que tengan que utilizar algún medio de movilización o locomoción colectiva, ¿ya? En algunos casos también, algunos que usan un vehículo, también se les da una movilización. Todos los trabajadores reciben esta de la empresa, ¿ya? Independiente, ¿no es cierto?, tengan vehículo o no, se les paga. Y básicamente para que pueda desempeñar bien, ¿no es cierto?, su función y no tenga inconveniente en el acceso de trasladarse, ¿no es cierto?, desde su domicilio al trabajo y viceversa, ¿ya? También está la asignación de desgaste de herramienta. ¿Y qué quiere decir esta asignación de desgaste de herramienta? La finalidad que tiene es que es una asignación que viene básicamente en dinero para reparar las herramientas que son propiedad del trabajador y que él haya utilizado para desempeñar su labor o su servicio al empleador. Es cuando, por ejemplo, el empleador no le entrega las herramientas necesarias para desempeñar su servicio, como por ejemplo los que trabajan en construcción. Ya por lo general ellos muchas veces, como son trabajan por faenas, muchas veces, ¿no es cierto?, la empresa no le entrega o proporciona las herramientas necesarias y ellos ¿qué hacen? Utilizan su propia herramienta y esa herramienta obviamente tienen un desgaste y eso es lo que hace esta asignación, ya que el empleador le viene como a retribuir, ¿no es cierto?, al trabajador por haber, ¿no es cierto?, prestado o haber utilizado sus herramientas para el propio uso del servicio de la empresa, ¿ya? Tenemos los viáticos, que básicamente los viáticos son un tipo de beneficio también económico, que básicamente es una suma de dinero que entrega el empleador a los trabajadores con el fin de que estos puedan solventar gastos como por ejemplo de alimentación, alojamiento, traslado, todo lo que sea gastos y que tenga que ver con motivo, por ejemplo, de que el trabajador tenga que ir fuera de la ciudad en la cual se encuentra la empresa o él vive por representar a la empresa. Por ejemplo, a un curso de capacitación en Temuco o en Valdivia o en Santiago, ¿ya? O a una reunión con algunos clientes, ¿no es cierto?, también en otro lugar y que tenga que él, ¿no es cierto?, quedarse, ¿no es cierto?, alojar fuera, ¿no es cierto?, de su lugar de residencia. Entonces, ¿qué hace el empleador? Le da una suma de dinero para que él se pueda, ¿no es cierto?, pagar todos los conceptos de alimentación, alojamiento, traslado, algún tema de fotocopia, algún tema, ¿no es cierto?, de movilización, de qué sé yo, todo lo que sea, ¿no es cierto?, asociado a esa representación o desempeño de sus funciones fuera del lugar, ¿no es cierto?, de residencia de este trabajador. Y están las asignaciones familiares, que es un subsidio que se entrega de forma estatal, que aquí ya no parte, ¿no es cierto?, no sale del bolsillo del empleador, sino que del Estado, ¿ya?
Y básicamente una suma de dinero que se entrega por cada carga familiar que el trabajador, en este caso, debe acreditar. Tienes que estar acreditada, ¿ya? ¿Y cómo se acredita? ¿No es cierto? Entregando toda la información al empleador, como por ejemplo certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, si tiene hijos, etc. ¿Ya? Y tiene que llenar un formulario, etc. Y eso se lleva, o en el caso si el empleador o la empresa está sujeto a una caja de compensación, se lleva la respectiva caja de compensación. Y si en el caso del empleador no está sujeto a una caja de compensación, tiene que ir al IPS, ya al Instituto Previsional Social, que ellos se van a encargar de entregarle, ¿no es cierto?, este aporte al trabajador por carga familiar acreditada, ¿ya? Y está la asignación de colación, que la asignación de colación, ¿no es cierto?, también es una asignación, una suma de dinero que se le entrega, en este caso, al trabajador para que éste, ¿no es cierto?, en su hora de descanso o en su jornada de colación, él pueda, ¿no es cierto?, consumir algún alimento o pagarse, ¿no es cierto?, su propia alimentación para poder, ¿no es cierto?, cumplir con sus funciones y jornada ordinaria laboral. Y aquí es súper importante porque los saberes imponibles, es decir, los que constituyen remuneraciones, con los saberes no imponibles, aquellos que no constituyen remuneración, tienen una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Es que los saberes imponibles van a servir de base para calcular y determinar el pago de los descuentos legales o previsionales. Es decir, que estos valores, todo esto, sueldo base, sobresueldo, comisión, gratificación, bonos, ¿no es cierto?, todo lo que sea haberes imponibles, se suman y van a servir, ¿no es cierto?, son tributables. ¿Qué quiere decir tributables? Que van a ser de base para determinar las cotizaciones previsionales de este trabajador o los descuentos legales. AFP, seguro de cesantía, sistema de salud, impuesto único, ¿ya? En cambio, los saberes no imponibles no son parte, ¿no es cierto?, o no son tributables. Es decir, son solo asignaciones que van a ir aumentando el haber imponible, ¿ya? Básicamente el sueldo, por así decirlo, del trabajador, pero no son tributables, no van a servir de base para calcular los descuentos legales o previsionales. Y es súper importante, ¿no es cierto?, el periodo de pago de una remuneración, como yo decía anteriormente, que la remuneración tiene que fijarse, ¿no es cierto?, un tiempo de pago, día, semana, quincena, mes. Si es mes, tiene que ver qué día del mes se va a cancelar esas remuneraciones para hacer el mes, ¿ya? Y es súper importante tener determinado eso, ¿ya? Y todo lo que sea, ¿no es cierto?, considerado dentro de ese pago de remuneraciones, tratos, bonos, otros beneficios, etc. ¿Ya? Y por último, aquí ellos tienen un cuadrito donde yo les dejé, ¿no es cierto?, y le compartí también esta información donde ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los conceptos que están aquí asociados a aquello que constituyen y no constituyen remuneración y cómo se clasifican, si son imponibles o no imponibles, ¿ya? Horas extra, imponible. Bono producción, imponible. Bono cumplimiento de metas, imponible. Comisiones, imponible. Colación y movilización, no imponibles. Participación y sueldo base, imponible. Desgaste de herramientas y asignación familiar, no imponible. Gratificación, imponible, y viáticos, no imponible. Y eso sería. No sé si tienen alguna duda o consulta. Algo que no haya quedado claro. Es importante que entiendan estos conceptos porque van a ser claves para después calcular una remuneración. O sea, tengo que saber el concepto de sueldo base, qué es el sobresueldo, la hora extra, la comisión y la participación y la gratificación.
Después determinarlas, ¿no es cierto? En algunos casos determinar la gratificación, determinar las horas extras totales y saber que estos elementos son parte del imponible, porque por ejemplo, si yo dentro del haber imponible considero la colación, está malo porque después yo tengo que calcular, ¿no es cierto?, los descuentos legales con esta base. Entonces, si yo considero algún concepto que no forma parte del haber imponible, le estoy pagando mal los descuentos, ¿no es cierto?, al trabajador y estoy cometiendo falta. Y también, ¿no es cierto?, se le va a pagar mal la remuneración a este trabajador. Entonces el trabajador puede ir a la inspección del trabajo, a quejarse, ¿no es cierto?, y también puede llegar una multa a la empresa. ¿Ya? Entonces es importante tener estos conceptos súper claros de cuáles son los elementos que forman parte del haber imponible y cuáles no forman parte del haber imponible. Como por ejemplo la colación, movilización, desgaste de herramientas, viático y asignación familiar. Lo otro, no quiere decir que un trabajador vaya a percibir todos estos haberes no imponibles. Hay empresas, como ustedes también lo vieron en su dual, que en algunos casos a ustedes le pagaban o colación o movilización o otras pagaban ambas. Pero no quiere decir que el trabajador vaya a percibir todo. Lo mismo, ¿no es cierto?, con el haber imponible. A lo mejor de acuerdo al cargo se va a estipular si va a recibir comisión o participación. Lo que siempre va obligatorio, sueldo base y la gratificación. Eso sí, eso es lo mínimo que se le debe pagar a un trabajador. Y las horas extras son esporádicas. O sea, si no hay un acuerdo entre el trabajador y el empleador que deben hacer, ¿no es cierto?, o porque su función lo establece así, que él debe hacer horas extras y no está en su contrato o no está en un anexo de contrato, no puede obligarse al trabajador a hacerlo. ¿Ya? O si ¿no es cierto?, en común acuerdo acuerdan, ahí sí. Pero obviamente ojalá esté todo por escrito. Porque si a él le pasa algo al trabajador fuera de su horario, el empleador puede decir, pucha, esa no es mi responsabilidad. Entonces tiene que estar todo estipulado. ¿Ya? Preguntas, dudas, consultas. No se desconecte nadie, por favor, para verificar la asistencia igual. Yo les voy a compartir esta PPT. Se las voy a hacer llegar al correo. Y también les voy a compartir la grabación.